Hola, muy buenos días. ¿Qué tal mi gente? Hoy es domingo 1 de octubre del año 2023. Emilio Mañón le saluda directamente desde Valencia, Valencia, España. Hay un saludo muy especial a toda mi gente de la República Dominicana que nos sintonizan allí en los Estados Unidos, aquí en Europa, por esta maravilla de la tecnología que nos brinda el Internet y las redes sociales. Bueno, estaba yo reflexionando de la importancia. Al principio lo ves que es duro cuando tú dejas tu país, emigra, te vas a vivir a otro país por razones laborales, por persecución política, Hay diferentes razones que las personas, razón económica, que las personas utilizan para emigrar. Nosotros fue por razones eh, de económica, por ver el avance en otro lado. Lamentablemente, los países de América Latina no avanza. ¿Qué pasa con América? Esa mentalidad, la mentalidad de quienes nos gobiernan, una mentalidad totalmente centralizada, conservadora, y es difícil. Y nada, y decía, cuando emigras, lo deja todo. Pero bueno, yo mirando, observando el entorno de mis amistades, veo que tengo amigos de Pakistán, de India, de Argelia, de Senegal, de Marruecos, de Mali, de Polonia, de Alemania, de Francia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Honduras, México, eh, en fin, conoces personas de diferentes lugares del mundo, pero eso contribuye también eh, a enriquecer tu, tu, tu capacidad, porque cuando están las amistades, uno intercambia, quiere conocer a fondo cómo es tu país, qué comen ustedes, qué música le gusta, qué tipo de deportes, y comienzan a veces a hacer reseñas históricas, porque tengo un amigo que él es de Nicaragua, mi amigo Fidel. Y entonces con Fidel hablaba que en la época, al principio del siglo XX, bueno, Nicaragua le pasó lo mismo que a la República Dominicana también. Fue intervenido por los Estados Unidos a principios de siglos. También eh, allí había históricamente se le denomina guerrilleros, pero eran patriotas que luchaban en contra de las invasiones y también de que las cosas funcionasen en nuestro país, porque muchas veces al principio del siglo XX había un estado de mucha inestabilidad en la República Dominicana. Cada 2 meses tumbaban un presidente, hubo magnicidio, como es el caso de Ramón Cáceres, el presidente Cáceres que fue asesinado. Eh, en el norte había un gobierno, en el este otro, es decir, había un poco de caos. Las cosas se normalizan con la ocupación norteamericana del 1916 al 24. Habían unos préstamos del siglo XIX y entonces el banco que le había prestado al país ese dinero pasó esa deuda al gobierno de los Estados Unidos y los Estados Unidos entonces antiguamente cobraba personalmente la deuda. Entonces, al invadir el país, controlaron las aduanas, eh, eh, la, eh, potencializaron la industria azucarera para producir, generar dinero y cobrarse su deuda. Entonces, hay de esos luchadores que protestaban para la salida de los Estados Unidos. eh, Hubo algunos, como es el caso de Gregorio Urbano Gilbert, que peleó para la expulsión de los norteamericanos y también luego se pasó a Nicaragua para allí también, como Nicaragua estaba invadido, también para luchar para la expulsión de... Entonces hablaba con Fidel y hablaban un poco de esos líderes
de esa época, de esos combatientes que tenían cierta comunicación en todo el Caribe, es decir, sí, tenían relaciones con Cuba, Puerto Rico, es decir, todos esos países son hermanos del Caribe. Por ejemplo, como vemos el caso de Venezuela, donde el presidente Rómulo Betancourt apoyó totalmente eh, a, a los grupos que eran antitrujillistas, apoyaba para combatir a Trujillo, al régimen. También desde Cuba también se prepararon expediciones que salían armadas para combatir a la dictadura de Trujillo en el Caribe. Entonces, eh, vas conociendo gente de diferentes lugares, también cuando si tienes conocimiento de su país, de algún escritor, por ejemplo, como el caso del Gabo, ahí en Colombia, Gabriel García Márquez, que es muy conocido a nivel mundial, premio Nobel. Eh, por ejemplo, también por los deportes, que hay gente que me dice, tú eres dominicano, Sammy Sosa. Sammy Sosa también tuvo su gran fama en la década de los 90 porque el béisbol estaba en su peor etapa en esa época. Entonces surgió la competencia de jonrones entre Maguire y Sammy Sosa y eso le dio un boom, un boom grandísimo al béisbol y revivió a lo que fue el béisbol. Y, por ejemplo, los cubanos también, nosotros los dominicanos con los cubanos, históricamente también hay mucho hay un lazo histórico, es decir, uno de los padres de la patria es Cuba, como nosotros, República Dominicana, se independizó primero que Cuba también. A Martí fue allí, a Montecristi, donde se firmó el manifiesto de Montecristi, donde el apoyo de Dominicano, de Máximo Gómez, Antonio Maceo, esas personas apoyaron la independencia de Cuba, que incluso uno de los padres de la patria, Máximo Gómez, fue nacido en la República Dominicana, o lo que era la Hispaniola en su momento, nació Máximo Gómez. Puerto Rico también, uno de los grandes educadores, quien propiciaba una revolución de la educación, una educación más, porque lamentablemente la educación eclesiástica que hemos tenido no ha servido de avance para el desarrollo del país. Entonces, un educador puertorriqueño, Eugenio María de Hosto, se radicó en República Dominicana y contribuyó en gran parte. Es decir, que siempre ha habido ese nexo entre los caribeños, entre políticos, a nivel musical también, colaboraciones, en fin, hemos tenido esto. Y con los otros países hermanos de América Latina también, siempre ha habido. ¿Por qué? Porque todo nos integra el lenguaje, básicamente. Como casi la totalidad de países, los países más grandes de América Latina, excepto Brasil, que habla el portugués, pero todos hablamos el castellano. Si te vas a las Antillas, a las islitas pequeñas, tenemos las Antillas holandesas, francesas o inglesas, que manejan ya el inglés, francés, holandés, etc. Y en Haití, también el país, la isla de Santo Domingo, está dividida en dos. Se disputaron las dos potencias de su época, Francia y España. República Dominicana, que es la parte occidental, la parte oriental de la isla, se quedó, era la parte española y la parte occidental, la parte francesa. Pero generalmente se habla el español. Eso ha contribuido a la integridad, a la integración de América Latina y los contactos que tenemos también. La música, el género musical, también ha servido de enlace entre los pueblos latinoamericanos. Y entonces veía en mi empresa, somos camioneros de diferentes lugares, dominicanos, búlgaros, polacos, argelinos, de Marruecos, españoles, obviamente, la gran mayoría de aquí, ecuatorianos, de Perú, conoce gente de todos los lugares. Y eso, para mí, la inmigración tiene un aporte muy positivo a los países. Y más cuando los países saben aprovechar la gente que viene con preparación. Porque muchas veces, quizá uno de los errores que se comete aquí en España, no sé, que ha desaprovechado muchas personas que han venido de fuera con gran capacidad
que le ponen muchas trabas para poder homologar títulos o poder ejercer su profesión. Y está desaprovechando quizá un tío, qué sé yo, como yo conocí, un pakistaní que tenía un centro de llamada, aquí le llamaban locutorios. El tipo, un ingeniero químico, un químico nuclear, algo así. El tipo estaba trabajando en un locutorio y España desaprovechando a este individuo con una gran capacidad, que creo que graduado en Rusia. Ese tipo tenía que estar ahí en su área produciendo conocimiento y desarrollando. Entonces, aquí no sé, hay un manejo, un proceso muy difícil que a muchos profesionales de otros países que se salen de la Unión Europea les cuesta mucho homologar y tal, porque imagínate, una gente que viene con situación difícil económicamente, algunos con familia, entonces no tienen los recursos ni el tiempo para poder agotar ese procedimiento tan tortuoso para luego integrarse. Pero bueno, también analizando que el mes de septiembre, un mes muy trágico en la zona del Magreb. El Magreb es una expresión en árabe que quiere decir, es una expresión en español que viene del árabe, que quiere decir países donde se oculta el sol. En la zona del Magreb podemos ver los países que lo integran, más o menos Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, entre otros. Y vimos, por ejemplo, el caso del 8 de septiembre, ese terremoto que causó grandes estragos en Libia, en Marruecos, perdón, destruyendo una ciudad importante ahí, dejando muchos muertos, desaparecidos, un desastre. Luego el día 10 en Libia, donde durante muchos años el Gaddafi fue el dictador de ese país, un país muy productor de petróleo, importantísimo en la región. Un huracán, el huracán Daniel, dejando miles de muertos, desaparecidos, un desastre. Es decir, el mes de septiembre la naturaleza se ensañó en esa área. Y por ejemplo, y más el caso también de los ambos, porque también nosotros en la República Dominicana estamos ubicados en una falla sísmica. Está ahí también la fosa de Milwaukee, que hemos tenido terremotos no tan frecuentes. Bueno, en la isla, en la parte occidental, Haití, hemos visto el devastador terremoto, los dos terremotos de Haití que dejaron más de 300,000 y pico de muertos. Todavía allí un caos por la situación que vive Haití, el desastre, la no institucionalidad y también nos sensibilizamos los dominicanos porque también allí cada año llega la temporada ciclónica. Como decía el poeta nacional don Pedro Mir, que somos un país que estamos ubicados en el centro, en la trayectoria de los huracanes, en medio de los huracanes. Y casi eventualmente cada año nos toca alguna tormenta y cada X tiempo pasa un ciclón fuerte. Ahora, por ejemplo, el día 3 de septiembre eh, se conmemora un aniversario más del ciclón de San Zenón, que ese ciclón llegó en el año de 1930, que fue uno de los ciclones más, según de los registros históricos, tanto el de San Zenón, David y George, los tres ciclones que han impactado fuertemente a la República Dominicana, haciéndole más daños. Y como conocemos el tema de los ciclones, los daños que causan y un mal manejo en cuanto a no sacar a las personas a tiempo que viven en las zonas más vulnerables, como arroyos, cerca de arroyos, de ríos, cañadas, es un peligro. Porque es que de repente tú durmiendo de madrugada, viene una crecida del río desde su cabecera allá y acaba con todo. Se lleva todo lo que viene a su alrededor. Entonces, nos solidarizamos con esta situación porque
vengo de un país, o como la República Dominicana es un país vulnerable tanto para eh, el tema de los sismos, de los terremotos y tanto de huracanes también. En septiembre también fue un mes muy triste para nosotros los dominicanos, ya que perdimos una gran lumbrera de la comunicación, como lo fue el periodista don Álvaro Alvelo, un periodista de más de 60 años de ejercicio, eh, creador de un estilo peculiar, revolucionó totalmente la radio, la manera de hacer radio en la República Dominicana, y un gran ajedrecista, cronista deportivo. eh, Trabajó también para el Licey durante un tiempo, era del equipo de la comunicación de los Tigres del Licey, uno de los principales equipos del béisbol en la República Dominicana. También recuerdo que en la década de los 90 inició en el Canal 5, hoy en el Canal 6, hoy es el Canal 5, con la transmisión del béisbol que se llamaba Deportes Barceló. Recuerdo juntamente con ese maestro de la locución, como fue Juan Nova Ramírez, que era la voz comercial de la transmisión, y también Ricky Novoa, que era el narrador, y don Álvaro Alvelo, que era el comentario, que hacía los comentarios. Así. Y entonces ahí yo descubrí, o el pueblo dominicano comenzó a darle seguimiento a don Álvaro, cómo hacía esas reseñas históricas en cuanto a esa reseña histórica en cuanto a los datos del béisbol, a las estadísticas, a los grandes números de los jugadores. Sabe que los jugadores, igual que el fútbol, van acumulando sus números, sus estadísticas, y hablaba de los equipos, por ejemplo, de los Yankees de Nueva York. Hablaba de los Yankees, ese país, ese equipo que es uno de los equipos más ganadores de todos los deportes, yo creo con 27 series mundiales ha ganado el equipo del Bronx. Y hablaba también de cine, de historia, un gran educador del pueblo dominicano, don Álvaro Alvelo, un gran educador, un hombre con muchos conocimientos, un, eh, un ilustre, una de las personas que faltan en esos países de América Latina para orientar, para llevarle al pueblo información, ya que lamentablemente nuestra gran precariedad, nuestra gran pobreza es acerca de los pocos conocimientos, las pocas técnicas, y como el sistema educativo, hay esa política de los grupos que nos dominan, de que cada vez se estudie menos, se tengan menos conocimientos, que seamos profesionales mediocres. Ese es el objetivo de esa clase económica o clase política, porque a los políticos no le conviene que un país sea pensante, un país tenga conocimiento, porque de esa manera, más espabilado, es decir, mientras más conocimiento tienes el pueblo, menos opción tienen ellos del populismo, de querer venderle sueño a las personas. Es decir, cuando el país es pobre, el país es inculto, tú con comida, con ron, con tal, le compras el voto, le compras la conciencia. Tal, te doy, qué sé yo, 50 pesos, 200 pesos, 500 pesos, y ya te compro tu voto. Pero un país de gente que productiva, un país de personas con conocimiento, tú no puedes venir a mí a chantajearme para que vote por ti cuando tu oferta electoral
es vana, una oferta que es totalmente demagógica, hablar bonito y luego cuando llegas allí a tu posición te olvidas del pueblo. Allí el pueblo se toma en cuenta cada 4 años y es la misma situación que se repite en la región. Lamentablemente, esas raíces que dejó España, que fueron allí, eh, no han evolucionado. Se fue España, vamos a sacar a España y se quedaron ellos. Los reyes son ellos, los señores feudales son ellos, un grupo. Solamente un grupo tiene el 90% de toda la riqueza, de todo lo que se produce. Incluso muchas veces me da países que somos de mulato, de negro. La mayoría de los políticos, los gobernantes son todos facciones europeas, que parecen más europeos que latinos. Ves todo. ¿Por qué? Porque un grupo, un sector, es que controla todo lo que se mueve en esos países. Y, y es así. La situación no cambia en la región, cada día más y ahora más con el tema del narcotráfico, estos grupos, estos puntos de drogas, eh, contribuyendo a la violencia también, se incrementan los atracos, los robos, una situación muy difícil porque no hay voluntad. Según se dice que para la década de los 60, cuando sale el tirano del poder, la República Dominicana, asesinan a Trujillo, eh, Corea, eh, Corea, me parece Singapur, Corea, Singapur, y no me acuerdo de otro país más. Tenían menos riquezas que la República Dominicana. Y hoy en día, 60 años después, mira, esos países son potencias. Los tigres asiáticos, como se dice. Porque cuando no hay interés, todo sucede. La corrupción, vamos a destruir la educación, una educación cada vez en los informes PISA que evalúa los niveles de educación a nivel mundial, estamos nosotros en la cola. ¿Por qué? Porque no interesa a quien nos gobiernan y la gente le cree siempre le cree sus ofertas electorales, que todo es mentira. Cuando llegamos arriba, nos aliamos a los grupos de poder y ya el pueblo que se vaya, que viva como pueda. Esa es la mentalidad. Y las personas deben de saber que no hay que cifrar tus esperanzas en el político, que si tú no lo haces por ti, si no lo hacemos nosotros por nosotros mismos, por prepararnos bien, trabajar y desarrollar, ningún político le va a resolver el problema de nadie. Olvídense de eso. Todo es palabra bonita y tal, pero es para esa demagogia, mentir, para yo utilizar al pueblo, para yo lograr mis objetivos, para yo lograr mis apetencias. Entonces, eso es lo que predomina en la República Dominicana. Y Álvaro Albelo, como decía, era un educador, independientemente con sus sombras, porque siempre nadie es perfecto, pero un tipo que decía las cosas claras, hablaba de todo y, y lamentablemente fue un gran periodista, un gran revolucionario que transformó la forma de hacer radio, porque antiguamente la forma de nosotros escuchar la radio era de la amplitud modulada, de la AM, los noticiarios que habían, que era la lectura de las noticias. Habían algunos programas de comentario de televisión, mm, de radio también, pero no, más o menos estaban dando opininos, pero quien centralizaba o los noticiarios principales eran los medios, por ejemplo, como Radio 1000 informando, como Radio Popular, Radio Cadena Comercial. Ese era el estilo de la radio, lo que primaba, de la amplitud modulada. Es decir, en la frecuencia modulada, la AM, se dedicaba solamente a la programación musical, programas más o menos culturales, pero con el gobierno de la mañana. Eh, y Bienvenido Rodríguez, que ese fue un gran promotor de los artistas, de los merengueros,
una de las piezas clave para el desarrollo del merengue en los años 80. Ideó, porque el tipo tiene una visión indiscutiblemente, el tipo en negocio, lo que toca lo vuelve oro. Incluso llevó a esa emisora, una de las más, o es la primera o es la segunda, pero es la emisora que más factura allá en República Dominicana, con su espacio, la Z101, el gobierno de la mañana, tiene el gobierno de la tarde, el gobierno de la tarde y el gobierno de la noche. Entonces Álvaro fue parte clave de ese engranaje y en los últimos años llevaba sufriendo ya de cáncer, tenía problemas de azúcar, problemas de la tensión, ya lamentablemente estaba vivo por su manera, su gran fortaleza espiritual, porque mucha gente con lo que él estaba padeciendo hace tiempo se hubiesen retirado de los medios de comunicación y él seguía y no ocultaba nada y decía al pueblo su situación para que no hubiese mala especulación ni personas que quisieran tergiversar con su estado de salud. Pues nada, señores, directamente desde Valencia, España, Emilio Mañón se despide, le desea feliz resto del domingo. Las personas que están aquí en Valencia, que ya sé que ya muchos van camino a la playa, otros van a otros pueblos a disfrutar de los últimos días que quedan de verano, un fin de semana espectacular. Muchas gracias, feliz resto del domingo y hasta la próxima. Emilio Mañón se despide.